Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando sobre el tema de la justificación por la fe sola. Estuvimos viendo que Dios es el único que perdona nuestros pecados cuando nosotros creemos en Cristo. Y la pregunta es, ¿de dónde nace esa fe? ¿Quién es el autor de esa fe? Y la palabra de Dios dice, hermanos, que claramente que es Dios el autor de esa fe con la cual nosotros somos salvos. La justificación por la fe sola es una doctrina esencial de la fe cristiana. La Reforma la rescató en el siglo XVI, porque la Iglesia Católica Romana la había abandonado por muchos siglos, pero los reformadores la rescataron, y de esa manera comenzó una vez más el Evangelio a ser predicado. Por esa razón los reformadores del siglo XVI, hermanos, enfatizaban el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados solamente en Cristo. Así que esta enseñanza de la fe sola es muy importante. Ahora bien, el problema es de que si esa fe que nosotros ejercemos para ser salvos es producto de nosotros mismos, entonces tenemos lugar para gloriarnos. ¿Por qué razón? Porque si yo ejercí fe para creer en Cristo, entonces yo tengo de qué gloriarme, porque yo hice algo que mi vecino no hizo, yo hice algo que mi hermano no ha hecho. Entonces yo tengo razón para decir, bueno, yo merezco la salvación porque yo creí, mientras que los demás no han creído. Pero los reformadores se dieron cuenta de que esto podía ser un motivo para incluir la fe como una obra, y ellos entendieron que la palabra de Dios nos habla de otro aspecto, de que somos salvos no solamente por la fe sola, sino por la sola gracia. La sola gracia, que esta gracia con la cual nosotros somos salvos no la merecemos, sino que es un regalo de Dios. La gracia de Dios, hermanos, no se merece, y el apóstol Pablo claramente nos muestra en el capítulo 2 de Efesios que leímos, que la gracia de Dios es dada de manera, hermanos, inmerecida. Porque no merecemos la salvación, no merecemos la gracia de Dios, y por lo tanto la fe que nosotros ejercimos para creer en Cristo no fue algo que nació de nosotros mismos, sino fue un don de Dios. Por tanto, todo aquello que el hombre pueda gloriarse o jactarse queda totalmente excluido. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para decir yo soy más inteligente que aquel porque yo creí, pero él todavía no ha creído. Yo soy más inteligente, Dios me ve con mejores buenos ojos porque yo hice algo que él todavía no ha hecho. No es así, hermanos.
La salvación es una obra de Dios de principio a fin y el pecador no tiene nada de qué jactarse o de qué gloriarse. Ahora bien, en este punto, hermanos, Martín Lutero tuvo un debate con un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Este hombre era un hombre que deseaba también la reforma dentro de la Iglesia Católica. Pero este hombre deseaba una reforma moral, no tanto teológica o doctrinal, sino moral. Y incluso Martín Lutero usó el Nuevo Testamento en griego que este hombre, Erasmo de Rotterdam, tradujo y puso a disposición del pueblo alemán. Así que Martín Lutero usó el Nuevo Testamento griego de Erasmo para poder traducir la Biblia al idioma alemán. El Nuevo Testamento en griego de Erasmo fue algo muy importante en ese tiempo y Martín Lutero lo usó. Pero este hombre, hermanos, Erasmo, seguía siendo católico romano. Llegó un momento cuando Erasmo finalmente se decidió, o estaba con el protestantismo o se quedaba con el catolicismo romano. Y la decisión que hizo Erasmo, hermanos, fue quedarse con el catolicismo romano y no moverse al protestantismo. Entonces él escribió un libro atacando a la fe reformada, a Lutero, y en ese libro él habla sobre la libertad de la voluntad. Y él dice que el libre albedrío es prácticamente libre y que cada persona puede cooperar con la gracia de Dios. Y esto es exactamente lo que Roma ha creído, hermanos. Roma no niega la gracia de Dios, pero ellos dicen: la gracia de Dios te ayuda para que tú cooperes con Dios. De ahí nació el dicho, hermanos, que muchos católicos han citado: Dios dice, ayúdate, que te ayudaré, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado ese dicho. Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. Me acuerdo, hermanos, cuando estaba joven, escuchaba a católicos romanos citar esas palabras, y yo le decía: oiga, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice? ¿En qué versículo? ¿Me puede citar la cita de ese versículo? Hermano, no está en la Biblia. Esa frase de Dios dice, ayúdate que te ayudaré, no existe en la Biblia. Pero es en realidad, hermanos, el concepto de la Iglesia Católica Romana, de que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. O sea, Dios te da la gracia inicial, pero es tu deber cooperar con esa gracia, ayudarte a ti mismo, pero también ayudarle a Dios en tu salvación. Y eso, hermanos, es totalmente antibíblico. Y cuando Lutero leyó, hermanos, el libro de Erasmo de Rotterdam sobre el libre albedrío, llegó a decir: Erasmo, yo quiero decirte que quiero darte las gracias, porque tú eres el único que has atacado o que has abordado el tema realmente esencial, porque no has venido con los temas del papado, de la corrupción de la iglesia. No me has traído todas esas cosas que muchos me están atacando con insignificancias. Tú has atacado el corazón del asunto y te voy a responder. Y Lutero, hermanos, escribió un libro titulado La esclavitud de la voluntad, como una respuesta a Erasmo de Rotterdam. Y en ese libro, hermanos, él expone de manera magistral cómo la voluntad del ser humano está esclavizada por el pecado, y que si el Espíritu Santo no libera la voluntad, el ser humano simplemente, hermanos, sigue rumbo a la condenación eterna. O sea, tiene que suceder un milagro para que el pecador pueda reconocer su situación en la que se encuentra, clamar por misericordia y ser salvo. Esto, hermanos, fue prácticamente lo que los reformadores conocen como, o acuñaron como, la sola gracia. La salvación no solamente es por medio de la fe,
pero es por la pura gracia de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de la gracia de Dios. Y es en este punto donde el apóstol Pablo nos muestra por qué la salvación es solo por la gracia de Dios. Vamos a examinar esos versículos del apóstol Pablo, pero antes quiero contestar una pregunta, y es la siguiente: ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Porque si no entendemos qué cosa es gracia, nos va a ser difícil entender lo que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos. Gracia, hermanos, es el favor inmerecido, o eso significa gracia, es favor inmerecido. Gracia es la decisión de Dios de mirarnos en nuestra miseria y pecado y compadecerse de nosotros, a libertarnos de nuestra esclavitud al pecado. Para entender lo que es la gracia de Dios, es necesario examinar de cerca lo que escribió el apóstol Pablo a los Efesios en los versículos que leímos. En estos versículos, el apóstol Pablo describe nuestra situación antes de creer en Cristo. Él dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y una vez más, en este capítulo 2 de Efesios, al igual que en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo describe con lujo de detalles un cuadro desesperante de la condición de los seres humanos sin Cristo. Veamos bien, hermanos, cómo el apóstol Pablo dice que nos encontrábamos cuando estábamos sin Cristo. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano, hermanos, es descrito por el apóstol Pablo como muerto en sus delitos y pecados. Por esa razón, afirmamos que todo ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto. Nace vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Está muerto. Por lo que Pablo dice en este versículo, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos. No solamente eso, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este versículo el apóstol Pablo usa un lenguaje muy interesante y nos habla de cómo el pecador, o cómo cuando vivíamos sin Cristo seguíamos la corriente de este mundo, como cuando los peces, hermanos, son arrastrados por la corriente de un río y prácticamente no tienen manera como luchar contra la corriente. Por esa razón, él dice que seguíamos la corriente de este mundo en la situación en la que nos encontrábamos. Primero, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo como peces muertos arrastrados por la corriente en un río, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, producto de una mente entenebrecida, y el resultado de esto, hermanos, es que éramos por naturaleza hijos de ira. Notemos bien cómo dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo no dice que éramos hijos de Dios, hermanos. Dice que éramos hijos de ira. Hijos de ira por la situación en la que nos encontrábamos. No solamente estábamos muertos espiritualmente, pero también éramos arrastrados por la corriente de este mundo, como peces muertos arrastrados por la corriente de un río. Y esa situación nos hacía ser hijos de ira,
lo mismo que los demás. Así que este cuadro, hermanos, que pinta el apóstol Pablo, el ser humano, es un cuadro desesperante. Es un cuadro desesperante. Algunos escritores y comentaristas dicen, hermanos, que este cuadro que pinta el apóstol Pablo es exactamente el mismo cuadro que Dios le mostró al profeta Ezequiel cuando lo puso en un valle de huesos secos. Y ahí en ese valle de huesos secos, Dios le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: no sé, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice: profetiza sobre ellos, háblales, predícales, háblales la palabra mía a estos huesos. Hermanos, humanamente hablando, eso es una locura, ¿no es cierto? Predicarle a huesos secos ahí en un campo lleno de huesos secos. Y el profeta Ezequiel, hermanos, comenzó a predicarles a esos huesos secos. Y esos huesos comenzaron a juntarse. Y Ezequiel siguió profetizando, predicando la palabra del Señor. Y de repente esos huesos les comenzaron a salir tendones. Y luego piel, carne. Y de repente, hermanos, estaba un ejército de cuerpos, pero sin vida, muertos. Y el Señor les decía: continúa profetizando, hijo de hombre, continúa hablando, continúa predicando. Y de repente, hermanos, el Espíritu vino sobre esos cuerpos muertos y se levantaron y comenzaron a vivir. Esto es exactamente lo que sucede, hermanos, con el pecador. El pecador está físicamente vivo, pero espiritualmente está muerto. Y es solamente el milagro del Espíritu Santo que le da vida para que pueda creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y ser salvo. Así como Ezequiel, hermanos, profetizando esos huesos secos y después profetizando a cadáveres. Es como si fuéramos a una morgue y ahí un montón de cadáveres comenzáramos a predicarles el Evangelio. Hermanos, así el profeta Ezequiel estaba predicando y profetizando a huesos secos y cadáveres que no tenían vida, pero que el Espíritu de Dios entró en ellos y comenzaron a vivir. La diferencia, hermano, la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia en la vida del pecador. Y eso es una obra de Dios solamente. Pero tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablarlo. Porque solamente así los pecadores van a creer en Cristo y van a ser salvos cuando el Espíritu Santo haga una obra en sus corazones. Cuando el Espíritu Santo quite el corazón de piedra y les dé un corazón de carne. Así que en estos versículos el apóstol Pablo nos habla de esa desesperante condición del ser humano. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, fíjense en el versículo 4. Pero Dios, igualmente, así como en el capítulo 3 de Romanos vimos la condición desesperante del ser humano, pero que Dios hizo algo para remediar esa situación. De la misma manera, en el versículo 4 vemos estas palabras: pero Dios, que es rico en misericordia. Alguien dijo, hermanos, que en estas dos palabras se encuentra todo el Evangelio encapsulado en las palabras pero Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no hubiera obrado o no obrara y simplemente nos dejara a nuestra suerte? Simplemente nos dejara, hermanos, como peces muertos arrastrados por la corriente del río. ¿Se dan cuenta? Dios tenía que obrar, porque toda la humanidad se encuentra muerta en sus delitos y pecados.
Toda la humanidad sigue la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y todo ser humano que nace en este mundo es por naturaleza un hijo de ira. Un hijo de ira. Hermanos, si Dios no obra, si Dios no interviene, todos los seres humanos tenemos que llegar al infierno, a la condenación eterna. Pero el versículo 4 nos habla de las buenas nuevas del evangelio de salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, fíjense, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, antes de el apóstol Pablo dar las buenas nuevas, primero nos da las malas nuevas. Y esto es así. La gracia se aprecia más cuando entendemos la desesperante condición del ser humano. Si el apóstol Pablo no hubiera dicho que estábamos muertos en delitos y pecados, no hubiera mostrado esa situación, entonces difícilmente podríamos apreciar el regalo de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Difícilmente alguien puede apreciar la liberación si nunca ha sido esclavo, si nunca ha estado muerto. Déjenme decirles algo. Me imagino, hermanos, que Lázaro, el hermano de Marta y María, apreció más la vida después de que Cristo lo había resucitado entre los muertos, ¿no es cierto? Apreció más. ¿Por qué? Porque él experimentó la muerte y volvió a la vida. Entonces me imagino que apreció o vio la vida de una manera diferente. Las personas que nunca han sido esclavas no saben lo que es ser liberados de la esclavitud. Pero todo aquel que ha sido esclavo y que ha sido liberado se da cuenta de lo grandioso que es la libertad, ser libre. Bueno, de la misma manera, hermanos, Dios en su misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese es el punto número uno que quiero hacer, hermanos. Nosotros, y quiero que veamos tres realidades del ser humano en su estado caído. Nosotros estábamos muertos. Gracias es el que Dios mire y tenga compasión de los que se encuentran espiritualmente muertos. La razón por la que el apóstol Pablo usa este lenguaje es debido a lo que le sucedió a la raza humana, debido a la caída de Adán y Eva en pecado. La caída en pecado no nos dejó tan solamente heridos, sino totalmente muertos. Debido a esta realidad, los seres humanos en su condición caída no pueden agradar a Dios. El apóstol Pablo, vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, para ver cómo nos dice el apóstol Pablo que los seres humanos en su condición natural o caída no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Notemos, hermanos, que en esos versículos el apóstol Pablo está claramente mostrando o contrastando a los regenerados con los que no han sido regenerados, aquellos que han sido resucitados de su condición de muerte, y aquellos que todavía, hermanos, están muertos de sus delitos y pecados. Notemos bien cómo dice que
los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que no han sido regenerados no pueden agradar a Dios. No hay manera de que se pueda agradar a Dios en nuestro estado caído. Hermanos, por esa razón, Martín Lutero, los reformadores enfatizaban el hecho de que las buenas obras sin un corazón regenerado no sirven de nada. Podremos tener una religión, podremos tener buenas obras, pero si el Espíritu Santo no nos ha regenerado, no ha cambiado nuestro corazón, de nada sirven esas buenas obras. Roma decía, sí sirven, porque esas buenas obras cooperan con la gracia de Dios. Y los reformadores dijeron, ¿cómo van a cooperar si estás muerto en delitos y pecados? Pues, ¿de qué manera un muerto en delitos y pecados puede agradar a Dios? Pablo dice que no puede agradar a Dios en estos versículos que leímos. Mas los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, los que no han sido regenerados no pueden agradar a Dios. Punto. No pueden agradar a Dios. No importa lo que hagas. Si no has nacido de nuevo, si no has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, no puedes agradar a Dios. Aun cuando hagas muchas buenas obras o muchas obras religiosas, no puedes agradar a Dios. El apóstol Pablo en otro versículo nos dice que el ser humano en su estado caído no solo es descrito como muerto en delitos y pecados, sino es descrito también como esclavo del pecado. Cristo lo dijo en Juan 8:34. Y el apóstol Pablo describe al hombre no regenerado como un hombre animal. Vayamos a 1 Corintios 2:14. Como un hombre animal, hermanos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La versión Reina Valera del 60, hermanos, dice el hombre natural. Pero si ustedes ven la versión Reina Valera antigua, dice, pero el hombre animal, que es en realidad la palabra más cerca a la palabra griega. El hombre animal. Ese hombre animal es el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, porque sus instintos y deseos son animalescos, pues, son bestiales. Todo lo que hay en la persona no regenerada, hermanos, es solamente de bestialismo. Es solamente lo malo, hermanos. Piensa en lo malo, desea lo malo. Es esclavo del pecado. La persona no regenerada es esclavo del pecado. Cristo lo dijo ahí en Juan capítulo 8, versículo 34. Si vamos a Juan, hermanos. Juan 8, 34. Veamos lo que Cristo dijo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Las personas que no han sido regeneradas son esclavas del pecado. La conclusión lógica de lo que afirman las Escrituras sobre la condición del ser humano sin Cristo es que ni siquiera pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios, mucho menos obedecer y someterse a los mandamientos de Dios. Jesucristo mismo enseñó claramente que esa condición del ser humano es la que le impide venir a Cristo y creer en Él. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 44, Juan 6, 44. Veamos lo que escribió el apóstol Juan en las palabras de Cristo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, notamos bien, este versículo es contundente. Cristo no dice, algunos no pueden venir a mí. No, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora bien, hermanos, yo pregunto, ¿por qué Cristo dijo que ninguno podía venir a Él si el Padre no le traía?
Hermanos, Cristo dijo eso por la condición del ser humano. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y como está muerto, no puede venir a Cristo por sí mismo. No es de que, yo voy a usar mi voluntad para creer en Cristo. Voy a usar mi libre albedrío para creer en Cristo. No hay tal cosa, hermanos. La voluntad está esclavizada en el pecado. La voluntad se encuentra esclavizada en el pecado. Por lo tanto, el ser humano no puede venir a Cristo por sí mismo. El Padre tiene que traer a Cristo a ese pecador. De lo contrario, ese pecador no viene a Cristo. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? ¿Por qué lo rechazaban? Cristo dijo: porque ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no han sido traídos por el Padre a mí, por eso no creen en mí. Si el Padre, hermanos, no hace la obra del pecador, el pecador sigue muerto en sus delitos y pecados. El pecador simplemente sigue muerto, llevado por la corriente de este mundo, como un pez muerto. Así es el pecador sin Cristo, como un pez muerto. No tiene poder para luchar contra la corriente, no tiene poder. Pero todo aquel que ha sido regenerado, hermanos, se le ha dado vida y puede luchar contra la corriente. Entonces, número 2, éramos rebeldes e hijos de ira. El ser humano en su estado caído no solo no entiende las cosas de Dios, sino que hace todo lo que está a su alcance para oponerse a los mandamientos de Dios. Ahí en Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 veamos cómo el ser humano, hermanos, se opone a la luz. Juan 3, 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, notemos bien cómo la condición del ser humano es aborrecer la luz y amar las tinieblas. El ser humano, hermanos, ama el pecado, aborrece la santidad, aborrece lo bueno, ama lo malo. El ser humano en su estado caído, porque todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, hermanos, tiene un nuevo corazón. Aborrece ahora el pecado, ama a Dios y ama la santidad y desea ser como Cristo. Pero el pecador en su estado caído, hermanos, es todo lo contrario. Por eso Juan dice que la luz vino al mundo y los hombres, hermanos, rechazaron la luz porque amaban las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano en su estado caído aborrece la luz y ama las tinieblas, y algo tiene que suceder antes de que un pecador rebelde y aborrecedor de Dios desee venir a la luz. ¿Qué cosa tiene que suceder, hermanos? El Espíritu Santo tiene que hacer una obra de gracia en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que obrar antes de que podamos clamar a Dios por misericordia. Si el Espíritu Santo no obra en nuestro corazón, hermanos, nunca clamaremos al Señor por misericordia. Nunca, jamás. Nunca. Número 3, estábamos condenados. Gracia es cuando Dios mira con ojos de misericordia a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, en rebeldía contra Él y destinados a la condenación eterna debido a nuestra rebeldía e incredulidad. Hay un versículo, hermanos, muy interesante. Juan capítulo 3, versículo 18. Veamos cómo Cristo claramente dijo palabras, hermanos, muy necesarias para entender el problema del ser humano. 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Notemos bien cómo, hermanos, la incredulidad hace que los seres humanos ya hayan sido condenados. Todo aquel que no cree, dice, no es condenado, pero dice, el que en él cree, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo pasado, ya ha sido condenado, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas, Él ahuyentó. Yeah. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre me guió y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor.